La mandaron a cuidar a los hijos de un hombre que no la quería cerca. Ella llegó con miedo. Él la recibió con silencio. Nadie imaginaba lo que ese rancho guardaría para siempre. Había cosas que en el pueblo de Río Seco se decidían en voz baja, con los ojos bajos y las manos cruzadas sobre la mesa. Esa mañana de octubre, una de esas decisiones cayó sobre Luciana Varela como un cubo de agua fría en pleno amanecer. Tenía 18 años. El cabello castaño siempre trenzado, los ojos del color de la tierra mojada, las manos acostumbradas al trabajo desde que aprendió a caminar. No era una muchacha de quejas ni de lágrimas fáciles. Había aprendido a no serlo. Desde que su madre partió al cielo cuando ella tenía apenas 7 años, Luciana creció entre la cocina de su tío Evaristo y el silencio pesado de una casa que nunca terminó de ser un hogar. Don Evaristo Varela era un hombre de pocas palabras y muchas cuentas pendientes. Comerciante de provisiones en Río Seco, siempre encontraba la manera de convertir cualquier situación en una ganancia. Esa mañana no fue la excepción. «Luciana, siéntate», le dijo sin levantar la vista del papel que tenía entre las manos. Ella obedeció. Conocía ese tono. Ese tono significaba que algo ya estaba decidido. El señor Nahuel necesita a alguien que cuide a sus hijos. 2 criaturas pequeñas, sin madre desde hace meses. Él no puede atenderlos solo y al mismo tiempo mantener el rancho. «Le ofrecí tus servicios». Luciana no dijo nada de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran como el polvo después de una tormenta. El señor Nahuel. Todo el pueblo sabía quién era ese nombre. Un hombre apache que vivía en las tierras bajas, a 2 horas de camino del pueblo, en un rancho construido con sus propias manos junto a la mujer que amó y que el destino le arrebató demasiado pronto. Un hombre que no frecuentaba la plaza, que compraba lo necesario sin cruzar más palabras que las indispensables, que miraba a la gente con unos ojos oscuros y profundos capaces de hacer que cualquiera bajara la vista primero. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella con voz serena. «El que se necesite», respondió don Evaristo, y eso lo dijo todo. No hubo abrazo de despedida, no hubo bendición especial ni palabras de ánimo. Luciana empacó su ropa en una bolsa de cuero, tomó el pan que había sobrado del desayuno y subió al carruaje que la esperaba al amanecer. Mientras Río Seco quedaba atrás entre la neblina de la mañana, ella no lloró. Solo apretó los dedos sobre la bolsa y respiró hondo. El camino hacia el rancho de Nahuel era distinto a todo lo que Luciana conocía. La pradera se extendía interminable a los 2 lados, dorada y silenciosa, como si el viento mismo respetara ese lugar. No había casas cercanas, ni voces, ni el ruido habitual del pueblo. Solo el sonido de las ruedas sobre la tierra seca, y de vez en cuando, el vuelo rasante de algún halcón sobre las hierbas altas. Cuando el rancho apareció en el horizonte, Luciana contuvo el aliento. Era una construcción de madera oscura, firme y bien trabajada, con un porche amplio que daba hacia las llanuras. A su alrededor, una cerca de madera cercaba un espacio donde pastaban 2 caballos de pelaje oscuro. Había algo en ese lugar que transmitía solidez, como si las manos que lo construyeron lo hubieran hecho con la intención de que durara para siempre. El carruaje se detuvo. Luciana bajó despacio. Fue entonces cuando lo vio. Nahuel estaba de pie en el porche, apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Era más alto de lo que imaginaba. El cabello negro, largo y trenzado a los costados, llevaba una pluma oscura atada con un cordón de cuero. Al cuello, un collar de turquesas brillaba levemente con la luz del atardecer que comenzaba a teñir el cielo de naranja. Su expresión no era hostil, pero tampoco era bienvenida. Era simplemente cerrada, como una puerta que no invita a llamar. Junto a él, 2 niños de cabellos rubios y ojos grandes la observaban desde el porche con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que solo tienen los niños cuando algo nuevo interrumpe su mundo. La niña, que no tendría más de 6 años, se aferraba al pantalón de su padre con ambas manos. El niño, algo mayor, se asomaba desde el borde del porche, como quien evalúa si algo merece su atención o no. Luciana caminó hacia ellos con paso tranquilo, aunque por dentro su corazón latía más fuerte de lo habitual. «Buenas tardes», dijo con voz clara. «Soy Luciana. Vine a ayudar». Nahuel la miró de arriba a abajo, no con desprecio, sino con la evaluación fría de alguien que ha aprendido a desconfiar de lo que llega sin ser pedido.
Nahuel, respondió él. Solo eso, su nombre. Luego giró y entró a la casa sin decir nada más. La niña soltó su pantalón y corrió adentro tras él. El niño se quedó un momento mirando a Luciana, y después la siguió sin pronunciar una sola palabra. Ella se quedó sola frente a la puerta abierta, con su bolsa en la mano, y el viento de la pradera moviéndole los mechones sueltos de la trenza. Cualquier otra persona hubiera dado media vuelta, hubiera subido de nuevo al carruaje y pedido regresar al pueblo. Luciana Varela entró a la casa. Dentro, el espacio era sencillo pero ordenado. Una mesa larga de madera, 2 bancas, una cocina de hierro en el rincón, estantes con provisiones bien alineadas. Había algo en ese orden que hablaba de un hombre que cargaba su dolor en silencio, pero no lo dejaba desparramarse por los cuartos. Todo estaba en su lugar. Todo, excepto el rincón junto a la ventana, donde descansaban 2 muñecas de trapo con los vestidos descoloridos y un libro de cuentos con las páginas gastadas de tanto ser tocadas. Ese rincón lo dijo todo. Ahí seguía el rastro de alguien que ya no estaba. Luciana dejó su bolsa junto a la puerta, se quitó el chal, y sin esperar que nadie se lo pidiera, comenzó a encender el fuego de la cocina. La cena de esa noche fue en silencio. Nahuel comió sin mirarla. La niña, que se llamaba Mina, no tocó casi el plato. El niño, Tomás, comió rápido, y se levantó sin pedir permiso. Luciana recogió la mesa sin hacer ruidos innecesarios, lavó los platos con el agua de la tinaja, y cuando todo estuvo limpio, se sentó junto a la ventana a esperar que el mundo le dijera cuál era su lugar en ese rancho. Nahuel pasó frente a ella camino al cuarto de los niños. Se detuvo un segundo, y sin voltear dijo con voz baja: «Hay un catre en el cuarto del fondo». Y eso fue todo lo que le dio esa primera noche. Un catre, un techo, y un silencio tan espeso que podía sentirse con las manos. Luciana se acostó mirando el techo de madera oscura y pensó que estaba sola en un lugar donde nadie la esperaba, cuidando a hijos que no la querían, junto a un hombre que no la veía. No sabía, en ese momento, que ese rancho estaba a punto de cambiarle la vida de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. El primer amanecer en el rancho llegó antes de que el sol terminara de decidirse. Luciana ya estaba de pie. Había algo en ella que no toleraba quedarse en cama cuando el mundo afuera comenzaba a moverse. Era un hábito forjado desde niña. Cuando aprendió que madrugar era la única forma de ganarse un pequeño espacio en la casa de su tío sin molestar a nadie. Se levantó despacio, se ató la trenza con cuidado y salió del cuarto del fondo, caminando sin hacer ruido. La cocina estaba fría. El fuego de la noche anterior había muerto hasta convertirse en ceniza. Luciana encendió la madera con paciencia, esperó que el calor comenzara a extenderse y puso a calentar el agua para la masa y para el café. Cuando Nahuel apareció en la cocina, ya olía a pan tibio. Se detuvo en el umbral. La miró con los ojos levemente entrecerrados, como quien no termina de procesar lo que ve. Luciana no alzó la vista de inmediato. Le sirvió el café con los movimientos tranquilos de quien ha servido muchas mesas a lo largo de su vida, sin aspavientos, sin buscar reconocimiento. Nahuel tomó la taza. Se sentó. Bebió en silencio. No dijo que estaba bueno, pero tampoco lo dejó. Los niños aparecieron poco después. Mina llegó arrastrando los pies con una cobijita sobre los hombros y el cabello rubio completamente despeinado. Tomás llegó detrás, con los cordones sin atar, y una expresión seria que parecía demasiado vieja para su edad. Ninguno de los dos le dirigió la palabra a Luciana. Se sentaron a la mesa y esperaron a que su padre les sirviera, como era la costumbre. Luciana se adelantó con suavidad. Puso el plato de Mina primero, con una porción pequeña porque la niña era pequeña, y el de Tomás después, con un poco más. Tomás la observó por el rabillo del ojo, pero no dijo nada. Mina se aferró al borde de la mesa con los puñitos cerrados y apartó el plato levemente hacia un lado, como si la presencia de esa mujer desconocida le quitara el apetito. Nahuel lo vio. No intervino, pero tampoco apartó la mirada. Los primeros días en ese rancho fueron una lección de paciencia que Luciana jamás olvidaría. No había manual para aquello. No había palabras que funcionaran, ni gestos que abrieran puertas cerradas de golpe. Mina la evitaba con una determinación que asombraba para su edad. Si Luciana se acercaba a peinarla, la niña corría hacia el cuarto de su padre. Si intentaba leerle el libro del rincón de la ventana, Mina tomaba el libro y se iba a otro lugar.
No había rabietas ni gritos. Solo esa distancia silenciosa, constante, que duele más que cualquier rechazo que tenga voz. Tomás era distinto en la forma, pero igual en el resultado. Él no huía. Se quedaba en el mismo espacio que Luciana, pero construía un muro invisible entre los dos. Respondía lo que se le preguntaba con monosílabos y después giraba hacia otro lado. Había orgullo en esa actitud, un orgullo pequeño, frágil, que protegía algo mucho más delicado por dentro. Luciana lo entendía. Ella también había sido así alguna vez. Por las tardes, Nahuel salía a trabajar la tierra y a atender los caballos. Volvía cuando el sol ya caía bajo y la pradera se teñía de ese dorado profundo que a Luciana le recordaba a los cuadros de santos que había en la iglesia de Río Seco. A veces, desde la ventana de la cocina, ella lo observaba caminar entre los establos con ese paso largo y seguro que tenía. Había algo en su forma de moverse que hablaba de alguien que conocía cada palmo de esa tierra, que la había trabajado con amor durante años, que seguía trabajándola, aunque el amor que lo había traído allí ya no estuviera. Un jueves por la tarde, mientras Luciana tendía la ropa en el cordel que había junto al costado de la casa, ocurrió algo pequeño, tan pequeño que cualquiera lo hubiera ignorado. Mina estaba sentada en el escalón del porche con su muñeca de trapo, mirando la pradera con esa expresión perdida que tienen los niños cuando piensan en cosas que no saben cómo decir con palabras. La muñeca resbaló del escalón y cayó al suelo. Mina la miró caer. No bajó a recogerla, solo la miró, y en sus ojos apareció algo que no era tristeza ordinaria. Era esa tristeza específica de quien siente que incluso las cosas pequeñas se van. Luciana dejó la ropa, recogió la muñeca del suelo, la sacudió con cuidado para quitarle el polvo y la puso sobre las piernas de la niña sin decir nada. Mina bajó la vista hacia la muñeca. Pasó los dedos despacio por el vestido de tela desgastada, y después, sin levantar la vista, dijo algo tan bajito que casi no se escuchó entre el viento. Se llama Paloma. Luciana sintió que algo se movía en su pecho. Una cosa pequeña, tibia, como la primera brasa que prende después de mucho intentarlo. Es un nombre bonito, respondió ella con la misma suavidad. Mina no dijo más, pero tampoco se fue. Esa noche, cuando Luciana apagó el candil en su cuarto, escuchó pasos lentos en el pasillo. Se asomó por la puerta entreabierta y vio a Nahuel parado frente al cuarto de los niños, con la mano apoyada en el marco, escuchando la respiración tranquila de sus hijos dormidos. Se quedó ahí un momento largo, quieto, como alguien que carga un peso que no tiene dónde depositar. Luciana cerró la puerta sin hacer ruido. No le correspondía a ella entrar en ese dolor. Todavía no. Pero sí le correspondía algo. Seguir estando. Seguir encendiendo el fuego antes de que los demás se levantaran. Seguir poniendo los platos sin pedir nada a cambio. Seguir siendo la persona que ese rancho necesitaba sin que nadie se lo hubiera pedido con palabras. A veces, la presencia constante dice más que cualquier declaración. Y en ese rancho al borde de la pradera, donde el silencio era el idioma principal, Luciana Varela estaba aprendiendo a hablar ese idioma mejor que nadie. Lo que ella no sabía era que Nahuel también la estaba escuchando. Hubo una mañana en que el rancho amaneció diferente. No era el cielo, que seguía siendo el mismo cielo ancho y sin bordes de siempre. No eran los caballos, ni la cerca de madera, ni el olor a tierra seca que entraba por las grietas de las ventanas al amanecer. Era algo más difícil de nombrar, como cuando el aire cambia de temperatura justo antes de la lluvia, y el cuerpo lo percibe antes de que la mente lo entienda. Una sensación distinta, nueva, que todavía no tenía nombre pero que se instaló en los rincones del rancho sin pedir permiso. Tomás amaneció con fiebre. No era nada grave. Era la fiebre común de los niños que pasan demasiado tiempo bajo el sol y duermen con la cobija a medias, con un brazo afuera y la frente expuesta al frío de la madrugada. Pero Nahuel, al verlo, se quedó paralizado en el umbral del cuarto con una expresión que Luciana nunca le había visto. No era exactamente miedo, era algo más antiguo y más profundo. El tipo de angustia que deja cicatriz en quienes alguna vez vieron cómo la vida les quitaba algo sin pedirles permiso, y que desde entonces viven con esa vigilancia constante, tensa, de quien sabe que la tranquilidad puede romperse sin avisar. Luciana no esperó instrucciones.
No preguntó, no vaciló. Puso a hervir agua. Preparó un paño frío con hierbas que había traído desde Río Seco. Cogió el cuenco con calma y entró al cuarto de Tomás con paso firme y voz serena. El niño la miró desde la cama con los ojos brillantes y las mejillas encendidas, y por primera vez desde que ella había llegado al rancho, no apartó la vista cuando la tuvo cerca. «Vas a estar bien», le dijo Luciana, y lo dijo de una manera que no sonaba a promesa vacía sino a una certeza que venía de adentro, del tipo que no necesita explicarse. Nahuel se quedó parado en la puerta durante todo ese tiempo, observando. Luciana le puso el paño en la frente a Tomás. Le acomodó la cobija con cuidado de no despertarlo demasiado, y le habló en voz baja de cosas sin importancia, del color del cielo esa mañana, de un pájaro que había visto posarse en la cerca al amanecer, del olor que deja la tierra mojada después de que la neblina se levanta. Nada y todo al mismo tiempo. Y Tomás, que llevaba semanas sin dirigirle más de 3 palabras seguidas, la escuchó con los ojos cerrados y la respiración cada vez más tranquila, como si esa voz tuviera el poder de bajar el peso de las cosas que uno carga sin saberlo. Cuando el niño se quedó dormido, Luciana salió despacio, sin hacer ruido. Nahuel seguía en el pasillo. La miró de una manera distinta a todas las veces anteriores, sin la evaluación fría del principio, sin esa distancia calculada que había mantenido desde el primer día. La miró como se mira a alguien que acaba de hacer algo que no tenía ninguna obligación de hacer, y que lo hizo igual, sin esperar reconocimiento ni nada a cambio. «Gracias», dijo, solo eso. 2 sílabas. Pero en ese rancho donde las palabras costaban, donde el silencio era el idioma habitual, esas 2 sílabas valían más que un discurso entero. Mina, que había escuchado todo desde el quicio de su propio cuarto, corrió hacia Luciana en cuanto Nahuel dio la vuelta. Le tomó la mano con sus dedos pequeños y la apretó con una fuerza que no correspondía a su tamaño. No dijo nada. No hacía falta. Luciana bajó la vista hacia esa manita aferrada a la suya y respiró despacio, controlando los ojos para que no la traicionaran. Los días que siguieron tuvieron una textura distinta a todo lo anterior. El cuidado de Tomás durante su recuperación trajo consigo algo que ninguna conversación había logrado antes. Una confianza ganada a través de los hechos, construida sin palabras, sólida de una manera que las palabras rara vez logran. Luciana le preparaba el caldo que más le gustaba, le cambiaba los paños sin despertarlo del todo, y cuando él se quedaba despierto por la tarde con los ojos fijos en el techo, ella le contaba historias que había escuchado de niña, adaptadas de tal manera que sonaran propias de ese lugar, de esa pradera, de esa tierra. Tomás la escuchaba con la mirada quieta, y de vez en cuando, sin anunciarlo, hacía una pregunta. Una sola. Siempre una sola. Y Luciana respondía sin darle más peso del que tenía, con la naturalidad de quien ya no necesita demostrar nada. Al tercer día, Tomás se sentó en la cama por primera vez. ¿Y los caballos?, preguntó, con esa preocupación genuina de los niños que sienten que el mundo no debería funcionar sin ellos presentes. Tu padre los está cuidando. Están bien, respondió Luciana. Tomás asintió despacio. Luego, sin mirarla, con la vista fija en la ventana, dijo, ¿tú sabes montar? Un poco, respondió ella. Nunca muy bien. Él giró la cabeza y la miró de frente, directo, sin ningún muro entre los dos. Yo te puedo enseñar, cuando me levante. Luciana sostuvo ese ofrecimiento con el cuidado con que se sostiene algo frágil que acaba de aparecer. Me parece bien, respondió. Esa noche, mientras apagaba el fuego de la cocina, escuchó la voz de Nahuel desde el cuarto de los niños. Le estaba contando algo a Mina en voz muy baja, con ese español suyo que mezclaba a veces palabras de otra lengua, palabras redondas y profundas que Luciana no entendía del todo, pero que sonaban como tierra y viento y raíces muy antiguas. Mina hacía preguntas pequeñas y él las respondía sin prisa, con esa paciencia enorme que tienen los hombres que saben que el tiempo de los niños no puede apresurarse. Luciana se quedó quieta en el pasillo un momento, escuchando sin querer escuchar, y pensó que había cosas en ese hombre que todavía no alcanzaba a ver del todo. Capas profundas, enterradas, que el silencio protegía como la tierra protege las raíces en invierno, sin mostrarlas, pero sin dejarlas morir. Pensó también en su propia madre,
en cómo habría sido crecer con alguien que le contara historias al dormir, que le pusiera la mano en la frente con esa calma que Nahuel le transmitía a sus hijos incluso en los momentos más duros. Había algo en ese rancho que le dolía de una manera extraña, no con tristeza, sino con el tipo de dolor que produce lo que uno nunca tuvo, y que de pronto aprende a reconocer porque tiene enfrente un ejemplo claro de cómo se ve. Una semana después, Tomás estaba de pie junto a los establos enseñándole a Luciana cómo colocarse en la silla sin transmitirle nerviosismo al caballo. Le explicaba todo con una seriedad que hacía sonreír por dentro, que había que respirar despacio antes de montar, que los caballos sienten el pulso de las manos, que no hay que apretar las riendas como si uno tuviera miedo, sino sostenerlas como si uno tuviera conversación. Luciana escuchaba cada palabra con la atención de quien sabe que lo que está recibiendo vale más que una instrucción sobre caballos. Mina los observaba desde el porche con Paloma apretada contra el pecho, y de vez en cuando se reía cuando Luciana perdía el equilibrio y tenía que aferrarse al cuello del animal. Era una risa pequeña, tímida, pero completamente real. El primer sonido genuinamente alegre que Luciana le había escuchado desde que llegó. Nahuel los observaba desde la cerca, apoyado con los brazos cruzados, y en su rostro había algo que se parecía mucho a la paz. Aunque él nunca lo hubiera llamado así, Río Seco tenía la costumbre de opinar sobre lo que no le pertenecía. Era un pueblo de 100 y tantas personas donde todo el mundo conocía el nombre de todo el mundo, y donde el silencio de los demás se interpretaba siempre como una invitación a llenar ese vacío con suposiciones. En Río Seco se sabía quién había recibido una carta, sin que el destinatario se lo contara a nadie. Se sabía quién había discutido con su vecino, aunque los dos hubieran bajado la voz. Y cuando algo escapaba a la lógica del pueblo, cuando algo no encajaba en el molde conocido de lo que debía ser, Río Seco no descansaba hasta encontrarle una explicación que lo devolviera a su lugar. Luciana Varela, viviendo en el rancho de Nahuel, no encajaba en ningún molde conocido. El primer rumor llegó un sábado de mercado por boca de la señora Hortensia Casal, una mujer de lengua afilada y memoria prodigiosa para los asuntos de los demás. Lo dijo en voz suficientemente alta para que lo escucharan al menos 3 hileras de personas alrededor. Que la sobrina de Evaristo Varela estaba viviendo en el rancho de ese hombre de las llanuras, y que la decencia tenía límites, y que alguien con autoridad debería hacer algo al respecto antes de que la situación se saliera de control. Don Evaristo lo escuchó. No dijo nada, que era, en su caso, exactamente lo mismo que decir que no le importaba. Pero había alguien más entre los presentes que escuchó ese rumor y que le encontró de inmediato una utilidad personal. Rodrigo Casal, el hijo mayor de Hortensia, había puesto los ojos en Luciana desde hacía más de un año. No con el tipo de mirada que respeta lo que observa, sino con la que mide y calcula y decide que algo le corresponde únicamente por desearlo. Era un hombre de 32 años que administraba el almacén familiar con más arrogancia que verdadero talento, que hablaba de los demás como si el pueblo entero le debiera algo, y que nunca había terminado de aceptar que Luciana no le devolviera el interés que él le ofrecía como si fuera un privilegio que ninguna mujer sensata podría rechazar. Cuando Rodrigo supo que ella estaba en el rancho de Nahuel, no tardó ni 3 días en tomar su caballo y presentarse allí un martes por la tarde, sin previo aviso y sin ninguna vergüenza. Llegó con esa sonrisa suya de dientes apretados y voz demasiado cuidadosa, del tipo que suena amable pero que esconde algo que no es amabilidad. Dijo que venía de parte del tío Evaristo. Dijo que la familia estaba preocupada. Dijo muchas cosas que sonaban a consideración pero que olían a control, al tipo de control que no necesita levantar la voz para ejercerse. Nahuel abrió la puerta y lo miró desde su altura completa sin moverse ni un centímetro del umbral. ¿Qué necesita? Rodrigo no esperaba ese recibimiento sin adornos. Carraspeó, ajustó el sombrero con los dedos y pidió hablar con Luciana. Nahuel no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo con esa calma que incomoda más que cualquier gesto brusco, con la paciencia silenciosa de quien no necesita apresurarse para que el mundo entienda su posición. Después giró levemente la cabeza. «Luciana, hay alguien en la puerta». Ella salió. Al ver a Rodrigo algo en su expresión, se tensó de manera casi imperceptible para cualquiera que no la conociera bien. Nahuel no se alejó del umbral. Permaneció ahí, firme y callado,
como quien no interfiere pero tampoco desaparece cuando la situación lo pide. Rodrigo habló de regresar al pueblo. Habló de la familia, del tío Evaristo, de los comentarios que corrían por Río Seco como agua entre las piedras. Le dijo que no era correcto que ella estuviese en ese lugar en esas condiciones, que la gente hablaba, que había que pensar en su futuro. Lo dijo con el tono de quien se cree generoso por señalar el error ajeno. Luciana lo escuchó hasta el último punto, sin interrumpir, sin cambiar la expresión. «Dígale a mi tío que estoy bien, que los niños están bien, y que si él tiene algo que comunicarme, puede hacerlo por carta». Rodrigo abrió la boca para continuar, pero Nahuel cerró la distancia un paso, solo uno, sin cruzar el umbral, sin alzar la voz, sin hacer ningún gesto que pudiera interpretarse de manera equivocada. Solo estar, presente, con esos ojos oscuros que decían con absoluta claridad que esa conversación había llegado a su fin. Rodrigo apretó el sombrero entre las manos, murmuró algo que nadie pidió escuchar, dio media vuelta y se fue. Cuando el sonido del caballo desapareció entre los pastos altos, Luciana exhaló lentamente. Había algo agotador en ese tipo de visita, no por lo que se decía en voz alta, sino por lo que se intentaba hacer sin nombrarlo. Recordarle que no era completamente libre de quedarse donde había elegido, que había ojos vigilando, que el pueblo tenía sus propias reglas sobre lo que les correspondía hacer a las personas como ella. Nahuel se apoyó en el marco de la puerta, a su lado. «¿Volverá?», preguntó ella en voz baja. «Probablemente», respondió él. Hubo una pausa larga en que los dos miraron la pradera sin hablar. El viento movía los pastos con ese susurro suave que tenía al atardecer, cuando el sol ya no quemaba, sino que acompañaba las cosas desde lejos. Después, Nahuel habló, con esa voz que siempre sonaba como algo dicho desde muy adentro, desde un lugar que pocas veces se abría. «Pero esta es tu casa mientras quieras que lo sea». Luciana no respondió de inmediato. Dejó que esas palabras se quedaran quietas entre los dos, como se quedan quietas las cosas verdaderas antes de que alguien les ponga nombre completo. Adentro, Mina cantaba algo bajito con Paloma entre los brazos. Tomás silbaba mientras acomodaba leña junto a la cocina. El sol descendía despacio sobre la pradera dorada, tiñéndolo todo de ese color que no tiene nombre exacto, pero que el pecho reconoce de inmediato como algo cercano, como algo que se parece al hogar. Y por primera vez desde que llegó a ese rancho cargando su bolsa liviana y una incertidumbre enorme, Luciana Varela sintió que sus pies tocaban el suelo de verdad. Que ese lugar, construido por manos que no eran las suyas, con una historia que no era la suya, había comenzado a contener algo que sí le pertenecía. No por derecho, no por decreto, sino por todo lo que había elegido hacer cada mañana sin que nadie se lo pidiera. Eso nadie podía quitárselo. Lo que ninguno de los dos sabía era que Río Seco no iba a quedarse callado por mucho tiempo más, que don Evaristo había firmado un papel que no le correspondía firmar, y que la próxima vez que alguien llegara por ese camino polvoriento, lo haría con ese papel en la mano, y con el firme propósito de separarlos para siempre. Pero esa historia le pertenecía al amanecer siguiente, y el amanecer todavía no había llegado. El papel llegó un miércoles por la mañana. No lo trajo Rodrigo esta vez. Lo trajo un hombre delgado con sombrero de fieltro y una cartera de cuero bajo el brazo, que llegó al rancho con el paso medido de quien viene a cumplir un encargo que no le entusiasma, pero que tampoco tiene intención de dejar inconcluso. Se presentó como representante del señor Evaristo Varela y extendió el documento sobre la mesa de madera sin mayor ceremonia. Era un contrato de regreso. Evaristo, en calidad de tutor legal de Luciana, reclamaba su presencia en Río Seco con fecha inmediata. El argumento era su incorporación como empleada formal en el almacén familiar, lo cual, según el papel, constituía una oportunidad que ninguna muchacha de su posición debía rechazar. Las palabras estaban escritas con la elegancia fría de quien sabe usar la ley como herramienta personal. Luciana leyó el documento de pie, con los dedos sobre la mesa y la espalda recta. Nahuel estaba a un lado, leyendo por encima de su hombro en silencio. Los niños no estaban en la cocina. Habían salido al porche sin saber lo que ocurría adentro, y eso era una pequeña gracia. El hombre del sombrero esperó con las manos entrelazadas. «Necesito una respuesta hoy», dijo al fin.
Luciana levantó la vista del papel, no hacia el mensajero, hacia la ventana, hacia esa pradera que llevaba semanas aprendiendo a mirar de una manera nueva, como quien aprende a leer un idioma que al principio parecía imposible y que de pronto, un día cualquiera, empieza a tener sentido completo. «Dígale al señor Varela», respondió con voz tranquila, «que lo voy a pensar». El mensajero asintió, recogió la cartera y se fue por donde había venido. Nahuel no habló de inmediato. Esperó a que el sonido de los pasos se perdiera en la tierra del camino, y después se apoyó en el borde de la mesa con los brazos cruzados, mirándola. Luciana soltó el papel sobre la madera. Lo miró como si esperara que le dijera algo que las palabras escritas no podían decirle. «Tengo 18 años», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Y ese papel actúa como si yo tuviera 8». Nahuel no respondió enseguida. Cuando habló, lo hizo con esa precisión suya de hombre que elige cada palabra, porque sabe que las palabras pesan. «Tú sabes lo que quieres hacer». No era una pregunta. Era una afirmación dicha de la única manera en que Nahuel afirmaba las cosas que importaban, sin adornos, sin rodeos, con la convicción de quien cree en la persona que tiene enfrente aunque esa persona todavía no termine de creerse a sí misma. Esa tarde, Luciana no preparó la cena a la hora habitual. Salió sola al porche cuando el sol empezaba a bajar y se sentó en los escalones con las manos sobre las rodillas. Mina salió detrás de ella sin que nadie la llamara y se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. No preguntó nada. Solo sacó a Paloma de entre los pliegues del delantal y la puso entre las dos, como si la muñeca también necesitara estar presente en ese momento. Tomás apareció después. Se recostó contra el poste del porche con los brazos cruzados, imitando sin saberlo la postura de su padre, y miró hacia la pradera con la seriedad de quien entiende que algo importante está ocurriendo aunque nadie se lo haya explicado. Y Nahuel llegó el último. Se sentó en el otro extremo del escalón, dejando espacio pero no demasiado. Los cuatro se quedaron mirando cómo el cielo se teñía de naranja y rojo, y ese violeta suave que aparece justo antes de que llegue la noche completa. El viento de la pradera movía los pastos con un sonido que Luciana había aprendido a querer. Un sonido que al principio le resultaba extraño y solitario, y que ahora reconocía como la voz propia de ese lugar. Fue Tomás quien habló primero, con esa voz suya que intentaba sonar indiferente y no lo lograba del todo. «¿Te vas a ir?» Luciana lo miró. Vio en sus ojos algo que le costó sostener, el miedo real de un niño que ya ha perdido algo enorme y que ha aprendido, de la peor manera, que las personas también se van. «No lo sé todavía», respondió ella con honestidad, porque mentirle a Tomás con una promesa fácil hubiera sido la peor forma de respetarlo. Mina apretó a Paloma contra el pecho y no dijo nada, pero se acercó 1 centímetro más hacia Luciana, tan sutil que casi no se notaba, y ese centímetro dijo todo lo que la niña no tenía palabras para expresar. Nahuel no habló. Miró hacia la pradera con esa expresión suya de horizonte abierto, pero su mano, que descansaba sobre la madera del escalón, estaba a muy poca distancia de la de Luciana, sin tocarla, sin apartarse, ahí nomás, como tantas otras cosas entre ellos, sin nombre todavía, pero completamente real. Esa noche, Luciana no durmió. Estuvo despierta mirando el techo de madera oscura, escuchando el viento afuera y el silencio adentro, y pensando en todas las veces que en su vida alguien había decidido por ella. Su tío que la mandó a ese rancho sin preguntarle. Rodrigo que llegó a buscarla como si ella fuera un objeto extraviado. El papel con las palabras elegantes que hablaban de su futuro como si ella no estuviera en el cuarto. Y pensó en la diferencia. La diferencia entre ese rancho y cada uno de esos momentos anteriores. Aquí, nadie le había dicho lo que tenía que hacer. Nahuel nunca le había pedido que se quedara, pero tampoco le había pedido que se fuera. Tomás le había ofrecido enseñarle a montar. Mina le había dicho el nombre de su muñeca. El rancho le había dado una ventana con luz de tarde y una piedra azul y verde sobre el alféizar, y una rutina que, sin que ella se diera cuenta, se había vuelto suya. A las 4 de la madrugada tomó una hoja de papel y escribió una carta. No era larga, tenía 3 párrafos. En el primero, le agradecía a su tío los años que la había tenido bajo su techo. En el segundo le comunicaba, con toda la calma y la firmeza de la que fue capaz, que a los 18 años
era completamente libre de elegir dónde vivir y de qué manera. En el tercero, le pedía que le enviara sus pocas pertenencias que había dejado en Río Seco, porque no tenía intención de regresar a buscarlas ella misma. La dobló, la guardó en su bolsillo y esperó que amaneciera. La mañana llegó con ese dorado lento que tenían los amaneceres en la pradera. Ese color que no entra de golpe sino que se va extendiendo desde el horizonte hacia todo lo demás, como algo que pide permiso para entrar. Luciana ya tenía el café listo cuando Nahuel apareció en la cocina. Él la miró. Vio algo distinto en su postura, algo que no había visto antes, una quietud nueva, del tipo que no viene del cansancio sino de haber tomado una decisión con todo el peso del mundo y haber salido del otro lado sin doblarse. Luciana puso la carta sobre la mesa. «Voy a enviar esto hoy al pueblo», dijo, «y me voy a quedar aquí, si todavía me necesitan». Nahuel no respondió de inmediato. Tomó la taza de café con las dos manos, la sostuvo un momento, y después levantó la vista hacia ella con una expresión que Luciana reconoció, porque era la misma que él tenía cuando miraba la pradera al atardecer, abierta, sin defensa, sin el muro habitual. «No te necesitamos», dijo él. Y antes de que el corazón de Luciana tuviera tiempo de caer, Nahuel completó la frase. «Te queremos aquí», que no es lo mismo. Luciana sintió que algo se soltaba en el centro del pecho, algo que había estado tenso desde hacía años, desde mucho antes de llegar a ese rancho, desde la infancia en la casa del tío donde nadie la había querido con esa sencillez directa, sin condición, sin costo. Esa mañana, Tomás y Mina desayunaron con un apetito que hacía tiempo no tenían. Tomás le contó a Luciana los nombres de cada uno de los caballos y por qué los había bautizado así. Mina preguntó si podían hacerle ropa nueva a Paloma con la tela que había sobrado de la costura. Nahuel salió a trabajar los campos, con ese paso largo y seguro de siempre, pero antes de alejarse del porche, se detuvo un segundo y miró a Luciana por encima del hombro, con algo en los ojos que no necesitaba traducción. Río Seco habló durante semanas. Hortensia Casal repitió su versión de los hechos en cada rincón del mercado. Rodrigo Casal esperó una respuesta que nunca llegó. Don Evaristo recibió la carta. La leyó 2 veces y la guardó en un cajón sin contestarla, que era su manera de aceptar lo que no podía cambiar. Pero en el rancho al borde de la pradera dorada, las cosas seguían su propio ritmo. El ritmo de los amaneceres con café caliente, de los atardeceres en el porche, de las lecciones de equitación que Tomás daba con una seriedad que hacía reír a los caballos, del nombre de Paloma dicho por Mina con la misma reverencia con que se dicen las cosas que uno ama de verdad, y del silencio entre Nahuel y Luciana, que ya no era el silencio de los desconocidos, sino el de 2 personas que han aprendido a habitar el mismo espacio con respeto y con algo más profundo que el respeto, algo que crecía despacio, como todo lo que echa raíces de verdad, sin apuro, sin anuncio, sin necesidad de que nadie más lo nombrara para existir. Luciana Varela llegó a ese rancho a los 18 años cargando una bolsa liviana y el peso invisible de quien nunca ha sido elegida por nadie. Y descubrió que a veces el lugar donde uno pertenece no se hereda ni se asigna. Se construye, mañana a mañana, con las manos, con la presencia, con la decisión de quedarse cuando todos esperan que uno se vaya. Eso fue lo inesperado. No fue el rancho. No fue el hombre del silencio profundo ni los niños de mirada desconfiada que poco a poco abrieron sus corazones. Lo inesperado fue ella misma, la mujer en que se convirtió cuando nadie le dijo lo que tenía que ser, cuando el mundo se quedó callado por un momento, y ella, por primera vez en su vida, pudo escucharse a sí misma con claridad. Y lo que escuchó fue esto, que tenía un hogar, que lo había construido ella, que nadie se lo podía quitar, porque los hogares de verdad no se entregan, se ganan.